Pero, exgerente Morales, ayúdenos a entender algo. Por una parte están las EPS diciendo, estamos absolutamente desfinanciados, no vamos a poder seguir más. Y está el gobierno nacional en cabeza del ministro Jaramillo que dice, están financiados hasta final de año. Debemos preocuparnos, es decir, es que la cantidad de usuarios que tienen estas 3 EPS no es menor. ¿Qué va a pasar con ese sistema? ¿Qué va a pasar con esos usuarios en caso de que no haya esa financiación? Mire, yo creo que nos debemos preocupar y debemos llamar a la sensatez al gobierno a que estas discusiones las aborden de una manera técnica y no mediante comunicados y ruedas de prensa, porque eso lo único que hace es deslegitimar más el sistema. Yo te pregunto, Andrea, si tú, por ejemplo, eres dueña de una clínica que le vende servicios a una de estas EPS y la EPS dice que no tiene plata para pagar, ¿cuál es tu actitud como dueña de la clínica? ¿Le vas a seguir fiando? ¿Le vas a seguir ampliando los servicios? Pues no. Entonces lo que está sucediendo ya, no de ahora, sino desde que el gobierno dijo que iba a acabar con las EPS, es que los prestadores, los dueños de los hospitales, están en la incertidumbre y no saben si las van a liquidar o si no las van a liquidar. Entonces, tú como prestador estás en esa situación. Entonces lo que hacen es empezar a postergar, a racionar los servicios, a disminuir la cantidad de servicios que le venden a las EPS, pues porque hay un riesgo y no es un chisme, es algo que lo están diciendo públicamente, de que hay un riesgo de que se liquiden. No solamente riesgo, el gobierno ha dicho y el presidente en un trino ayer o antier vuelve y repite que las EPS se deben acabar. Entonces, ¿quién le va a vender a unas entidades que el gobierno no les va a seguir pagando? ¿Quién va a pagar las deudas? Si las deudas, como el mismo gobierno dice, pues, con las EPS y como dicen los hospitales, pueden estar del orden de 10 billones de pesos y no las van a pagar, entonces, ¿tú qué haces como propietaria de una clínica? Ese es el problema. Y aquí, desafortunadamente, el que las paga es el paciente, especialmente los pacientes pobres. El que tiene cómo pagar particular, pues va y paga particular o compra un seguro de salud. Pero el paciente pobre es el que está jodido, porque ese se va a quedar sin que lo atiendan o que le posterguen, porque eso es lo que ya está pasando y no se ha dicho. Doctor Morales, nosotros tenemos una gráfica de la carta que entregaron las 3 EPS y yo le quiero enfatizar algunos puntos de esta gráfica que ahí la tenemos. Las pérdidas de 2022. En el caso de Sura, 138.000 millones. En el caso de Sanitas, 295.000 y compensar 139.000 para el año anterior. Para este año la proyección es de 181.000, 150.000 y 97.000 millones. Le pregunto esto porque el gobierno nacional le está diciendo que, y el presidente, que no se ha hablado nada de las ganancias que han tenido en años anteriores. O sea, ¿quién tiene la verdad en este punto? Mire, aquí hay dos cosas. Lo primero es que hay que creerle a esas EPS. Y hay que creerles por una razón muy sencilla. Porque es que el 92% de cada 100 pesos que el gobierno le entrega a una EPS, 92 corresponden a recursos públicos que se deben destinar exclusivamente al pago de servicios. Entonces, es muy fácil determinar si eso que están diciendo las EPS es verdad o no es verdad. Y yo lo que les digo es que eso es verdad. Esas pérdidas que tuvieron son reales. Ahora, en el año 2020, en el 21, tal vez, sí, fue 21, en el 21, por efecto de la pandemia, pues hubo una disminución en la demanda de servicios. Y esa disminución en la demanda de servicios, pues produjo unas ganancias, entre comillas, ganancias, pero que a la hora de la verdad, todos los que en ese momento éramos gerentes de las EPS, pues a lo que destinamos esas ganancias fue a pagarle a los hospitales. Sabia Salud, que en ese momento yo era gerente, pues tuvo unas utilidades de 140.000 millones de pesos. Y esas utilidades ni las guardamos ni se las repartimos a los socios. Esas utilidades se destinaron a pagarle a los hospitales, a desatrasarnos en las deudas, a darles mayor liquidez. De manera que eso
Eso de alguna manera no tiene sentido esa discusión. Ahora, ¿cuál es el problema que estas empresas ganen? ¿Conocen ustedes alguna empresa privada que esté trabajando a pérdida o que trabaje para no ganar nada y para perder dinero? Pues eso no tiene sentido tampoco. Me parece que esa es una discusión que no viene al caso.